Y fíjate que vinculado este tema al siguiente, que es la desaparición de los órganos autónomos, la ciudadanía, lo que habíamos logrado es que con estos órganos autónomos se buscara información de una manera independiente al gobierno, por lo que estás comentando. ¿Cómo le pregunto al mismo gobierno que hace las acciones que me rinda cuentas y sea transparente si sabemos cómo operan? Entonces, ese es un gran problema que actualmente se tiene y que, pues lamentablemente, la semana anterior, Carlita, se acepta, ¿no? Ya en la Cámara de Diputados, la desaparición de lo que es el INAI, el Coneval, la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Estos 7 órganos, 1, 2, 3, 4, sí, estos 7 órganos, pues ya están a punto de fenecer, tiene que pasar el trámite de acuerdo a la ley. Ofreció Claudia Sheinbaum que algunos trabajadores serán reinstalados en otras dependencias, y bueno, es lo que, y además dijeron que pues todos serán procesados de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. El tema, Carlita, es que esta extinción de estos órganos autónomos nos deja en indefensión a los ciudadanos por lo que estamos comentando. Y hay que darles o concederles parte de verdad de que también estos órganos fueron abusivos, ¿no? Como siempre, las personas, no los órganos. Las personas que trabajamos en las instituciones somos los que hacemos las fechorías, ¿no? Las personas que trabajamos ahí somos los que tenemos la culpabilidad o no de las cosas que suceden en la institución, pero no por eso tienes que desaparecer, en este caso, a los órganos, porque ciertamente quedó ahí exhibido algunos de ellos que usaban incluso las tarjetas institucionales para pagos de uso privado, ¿no? Entonces, esa parte también hay que reconocerla, pero eso sanciónalo, o sea, hay el mecanismo administrativo público para la sanción correspondiente, que va desde que devuelva el dinero, una sanción que va a tu expediente como funcionario público, sea cual sea, o hasta una inhabilitación, Carlita. Yo no entiendo cómo la Secretaría de la Función Pública, teniendo la información de que tal funcionario, porque está el estado de cuenta, pagó X, Y o Z cosa, cómo la Secretaría de la Función Pública no le aplica pues, lo concerniente a lo que tuviera que pasar. O sea, es que es increíble. Y esa persona terminó toda su gestión, finalmente terminó su gestión sin ser sancionado, Carlita. ¿Cómo ves esto? Porque desde luego de ahí se agarraron y que son salarios estratosféricos y que tienen todos esos procesos de corrupción y desaparecen estos órganos autónomos. ¿Cómo viste esta parte, Carlita? Fíjate, Mau, que es muy triste ver estas excusas del gobierno cuando tenemos una Comisión de los Derechos Humanos que tiene a la peor calificada, a la mejor pagada, a la que tiene a toda su familia ahí metida, y lo mismo que están criticando de un lado, lo tenemos avalado por ellos mismos del otro. Y no solamente ella, ¿no? ¿Cuántos más que no se ha dado este tipo de cosas? Hablábamos de Ernestina Godoy, ¿no? En la fiscalía, hablamos de tantos otros que pareciera, Mauricio, que obviamos una cosa si nos conviene y dejamos y sacamos otra si nos conviene también. Yo veo todo esto en deterioro para nuestro propio bienestar, para el bienestar de los ciudadanos. Yo no sé si tú te acuerdes, yo me acuerdo muy bien, de este Instituto de Telecomunicaciones, lo difícil que fue implementarlo, meterlo. Slim se quejó, muchos otros empresarios de comunicaciones, de las televisoras y de todo, pero entraron al aro, Mau.
Y si bien hubo corrupción, como tú dices, teníamos la posibilidad de ejercer una presión sobre ellos dentro de la concesión que se les da a través del Estado. Yo me acuerdo que entró el hermano, de primera instancia, entró el hermano de esta licenciada que fue la de los amigos de Fox, Fromo, Fromo, y el hermano Mario Fromo fue el que estuvo como titular primero de todo este movimiento de telecomunicaciones ahí. Y estos dos personajes, tanto María de los Ángeles Fromo como su hermano Mario, con una gran inteligencia y con una circunstancias así como de guantes con las televisoras y con las radiocomunicaciones. Teníamos el problema, no sé si te acuerdas, de Radio Fórmula, se dio ahí precisamente para meterlos al aro también y demás, y de repente todo este esfuerzo, porque además, Mao, no es solamente la creación para el conocimiento, es un gran esfuerzo, es mucho dinero, es una estrategia que si bien viene de un gobierno, no todo está mal, como bien dices, no todo está mal, y tenía grandes accesos y grandes posibilidades, los tiempos que establecieron para las concesiones, ahora, ¿recuerdas también en el periodo pasado, en el sexenio pasado, esta situación de quién iba a ser la directora de hidrocarburos o de energía, ¿no? De energía. Ni siquiera que era la CRE, ¿te acuerdas? Que le preguntó, ¿qué opina usted de la CRE? Y que andaba buscando sus papeles porque no tenía ni idea. Yo creo que pusieron exactamente a la gente que tenía que darle al traste a todos estos instrumentos de los ciudadanos para poder conocer y para poder saber qué está pasando en el gobierno. ¿Cuál será el miedo, Mauricio? ¿Y cuál será la situación que tenemos ahorita que no los quieren? Porque el dinero no es, las razones que tú dices no son, le acaban de inyectar 40,000 millones de pesos más al Tren Maya después de los 30,000 que ya le habían inyectado, que se había multiplicado el presupuesto inicial, y pues el dinero no es. La corrupción, como bien le dices, pues si está, pues está señalada en un lugar, en otro lugar. Yo más bien veo una autoritaria de este gobierno, pero además veo un miedo a que se sepa todo y a perder el control. Ellos van a dar, ellos van a quitar y nadie se va a enterar. Lo del INAI es lo más grave que veo, ¿no? Fíjate que a mí me tocó, obviamente, dentro de la parte del gobierno federal, pues como todas las instituciones, que de repente cuando llegaba una petición de información, como tenías periodos precisamente de entrega de la información, o sea, periodos muy marcados, se buscaba darle respuesta de manera inmediata. O sea, sí servía como un ejercicio, ¿no?, de acceso a las personas que solicitaban, que luego ya la gente podía solicitar de manera correcta o no la información. Bueno, pues ya tú le respondías en función de cómo viniera la petición. Pero ya es distinto porque te veías obligado como funcionario público a tener que dar respuesta. Y a veces eso motivaba que con la información que dabas de ti mismo como institución, la generación entonces ya de un nivel diferente, que ya no era una petición de información, sino incluso el sustento de ti mismo, con tus mismos números, con tus mismas cifras, para que viniera algún tipo de demanda, ¿no?, algún tipo de acción jurídica diferente, pero ya no te podías mover debido a que tú mismo entregaste la información correspondiente, ¿no? Te platico que incluso trabajadores de la misma empresa, ¿no?, en este caso del IMSS, como no obligadamente tenías que poner tu nombre,
hacían la petición de sí mismos, sabiendo, gente del sindicato o gente de confianza, que sabían que había algunas cosas incorrectas, y para poder en ese momento demostrar, en ese sentido, hacían la petición de la información. Fíjate hasta dónde llegaba un buen instrumento, porque a partir de ahí podían tener toda la información, y como ellos lo conocían, sabían si estaban respondiendo bien o no sus jefes la cosa, y a partir de ahí entonces generaban otro nivel de acción. De eso estamos hablando, porque tú como trabajador, sobre todo en épocas, bueno, en todas las épocas, porque con Morena no dejó de ser la excepción, te vuelves indefenso, a pesar de que estás viendo la corrupción, es difícil que puedas llegar a la judicialización de tus jefes, pues por obvias razones, te corren antes de que el proceso avance. Y obviamente te van a correr, y a lo mejor si corres con suerte y ganas la parte jurídica, a lo mejor te reinstalan, pero es que no hay los mecanismos que incluso te permitan hacer las denuncias, ¿no? Entonces tú estás viendo la corrupción, pero no hay el mecanismo para que en ese momento se pueda hacer. Bueno, pues a través del propio INAI les empezaban a meter calambres. Por una razón, la gente no es tonta, se daban cuenta que a veces la petición era desde dentro, y entonces ya se ponían en alerta y ya dejaban de estar en ese momento haciendo los actos de esta parte ilícita, ¿no? Porque esa parte te lo permitía. Ahora ya no vas a poder ni siquiera hacer eso, Carlita. Estamos hablando del desconocimiento de los instrumentos, o hablabas tú de la CRE, o estamos hablando de los otros órganos autónomos, que me parece inadecuado. Pero además, ¿sabes qué? Lo más grave, que veo a los políticos y a las políticas con esa sed de venganza motivadas por López Obrador, que además creen que destruyendo, construyen. Eso es lo peor. Vemos a un Monreal, vemos a un Fernández Noroña, vemos a un Adán Augusto, por hablar de los tres principales responsables de arengar en las cámaras correspondientes este tipo de votación. Los notas, incluso siendo incongruentes, en el caso de Monreal, que defendía a los órganos autónomos, ahora ya se vuelve, ganamos, y ahora sí, y viene la 4T, y ya destruimos, manches, y creen que eso de destrucción están construyendo. Y yo creo, Carlita, que independientemente del trasfondo político, de temores y todo esto, creo que me parece que es lo absurdo de una 4T, que todo es destruir del viejo régimen, entre comillas, para reconstruir un régimen que está siendo ineficiente. Y esa es la realidad, porque los datos están ahí. Así es, Mau. Sí, es muy lamentable que además todo este esfuerzo en los que ellos estuvieron en contra, como bien señalas, o estuvieron a favor otros, para crear esto dentro de lo que se suponía tenía que ser la rendición de cuentas del gobierno, ahora ya no, siempre no. Y yo entiendo también, Mau, que andan buscando de dónde sacar más dinero. Digo, es indiscutible el endeudamiento que va a tener nuestro país por tener que financiar muchísimas de los programas sociales que tiene la 4T dentro del gobierno, pero no puede ser que sea a costa de nosotros mismos, ¿no? Es como volvernos carnívoros, ¿no? Es darnos en la torre a nosotros, y bueno, pues ya veremos cuáles son los resultados, ¿no? Aunque el presupuesto de estos órganos me parecía que lo señalaban que era el 0.0, ajá, o sea, es nada, ¿no? Nada. Pero bueno, pasó lo mismo con los fideicomisos. Exacto. En su momento, ¿no? Entonces, pero ahí está el ejercicio presupuestal, para que luego no estén la gente pensando que lo que se dice por muchos de nosotros es, a ver, es que los programas sociales, o sea, todos los programas sociales y el bienestar está bien. El asunto es cómo sustentas en el paso del tiempo su implementación. Ese es el tema,
cuando tú por otro lado lo que estás privilegiando es mantener obras faraónicas que no solamente no las terminaste a tiempo, no solamente con el presupuesto inicial, sino que se triplicaron o cuadruplicaron. Todas las obras de López Obrador se gastó mucho más de lo que estaba presupuestado. Y ahora para su mantenimiento va a ser peor, porque además pues ya le agarraron papita también en este caso, como se abrieron las empresas por parte de los responsables del ejército, pues ya lo vieron como un gran negocio. Imagínate nada más administrar toda esa riqueza con el beneplácito del PG y ahora con el de Claudia, porque no se vaya a enojar el señor López Obrador si ya no le das el presupuesto para que se mantenga el pinche Tren Maya, ¿no? En fin, ahí está. Si te parece bien, le damos lectura a algunas de las... Claro, claro. Alexer 123. El fin de semana violento en Tabasco solo evidencia lo que ya sabemos. Vivimos en un narcoestado donde la inseguridad reina. Así es. Carla M. Vázquez dice, ¿qué medidas creen que podrían frenar esta ola de violencia en estados como Tabasco o ya no se puede? Híjole, Mau, yo me lo he preguntado y la única respuesta que encontré es la que alguna vez platiqué aquí, que es la de crear tejido social, pero tampoco veo cómo. Carla M. Vázquez dice, el problema no es solo el crimen organizado, sino la corrupción y la impunidad que lo permiten. Sin cambios estructurales no habrá paz. Alexer 123 dice, ¿ustedes se sienten seguros saliendo de casa? La violencia no discrimina estados, género ni edad. Vivimos en un país donde todos estamos expuestos y eso es inaceptable. Sí, ya lo estamos haciendo como cualquier cosa, ¿no? Ya lo normalizamos. Así es. Carla M. Vázquez dice, ¿creen que la narcocultura es una causa o una consecuencia de la violencia en México? No, bueno, es una consecuencia de las malas políticas, Carla. Es una consecuencia de todo lo que hemos dejado pasar y desgraciadamente nos agarra con la mano en la puerta, ¿no? Ahorita está muy difícil regresar atrás. Alexer 123 dice, eliminar órganos autónomos no es un ahorro, es un retroceso en la rendición de cuentas. Correcto. Carla M. Vázquez dice, los órganos autónomos son fundamentales para garantizar que el gobierno sea vigilado, no vigilante. ¿Cierto? Cierto, buena frase. Luis Heradio Soto. De acuerdo con Carla, el estilo García Luna, mucha espectacularidad y poca trascendencia. Es necesario continuar la investigación de la red delincuencial hasta lo alto de la red. Sí, es el estilo García Luna, ¿verdad, Mau? Sí, completamente. Fíjate que todos estos personajes que se han dedicado a la parte de la seguridad, pues recordemos a Mancera, ¿no? Mancera llega a ser jefe de gobierno por un acto similar, ¿no? Sí. Entonces, todos lo manejan de esa forma y está probada la fórmula. Es una fórmula probada. Como la gente siente que son los superhéroes, pues en automático se entregan. Y más si en este caso, como el caso de Harfuch, lo ven las damas como, bueno, y también seguramente algunos caballeros, como un guapote, pues imagínate, la fórmula está todavía más. Fíjate que lo que comentaba ahí, Carla Vázquez, Carla M. Vázquez, que comentaba acerca de la narcocultura. Creo que es una narcocultura que desde los años 50 del siglo pasado, o incluso un poquito antes, está documentado, se empezó a generar, ¿no? Esta parte de tener estos cacicazgos que empezaron a sembrar la marihuana y cómo va generando una relación perversa, sociedad, gobiernos y delincuencia, pero que en aquel momento esta narcocultura se circunscribía a 1 o 2 negocios ilícitos máximo, pero con motivo del crecimiento de los ejércitos que requieren,
pues han tenido que expandir los negocios a secuestro, a trata de personas. Ya, o sea, ya el narcotráfico dejó de ser solamente la parte más importante de recaudación de recursos, ¿no? Y esta narcocultura, cuando se arraiga en los países, difícilmente se quita, que es lo más grave, porque este pensamiento de los jóvenes, como en el caso de los colombianos, de prefiero vivir un día como rico, aunque muera, joven, es lo que pues interiorizan, porque finalmente ellos creen que tener dinero, una mujer atractiva, un buen auto y traer dinero para lo que quieran, en automático eso les va a permitir lograr, ya no es el sueño americano, que también nos vendieron, ¿no? A nosotros, de la cultura del progreso, ¿no? De la familia feliz con el perrito, la camioneta y la casa. Acá la cultura narca, pues te permite eso, porque además se adiciona algo, que es sentirte poderoso. Los cárteles venden la imagen de pertenencia. Entonces, es una marca que no es tangible, ¿no? Porque, bueno, pues no andan con una credencial, no andan con una playera, pero existe la marca del Cártel Jalisco Nueva Generación, y el sentir que tú perteneces a esa marca, o aquí en la Ciudad de México a la Unión Tepito, te da poder. Poder efímero, pero te da poder. Y muchas de las personas carentes, ¿no? Porque eso es lo que no se habla, lamentablemente, de cómo se genera la delincuencia en los barrios. En los barrios no es que lleguen los cárteles, ¿no? Y en ese momento digan, pues tú vas a servir, ¿no? Pues el propio chavo se va acercando a condiciones. Bueno, sí hay cárteles que llegan y, pues como antes hacía el ejército, se lleva, los ejércitos revolucionarios, ¿no? Se llevan a los jóvenes para defender la causa. Eso es una forma, pero en realidad la génesis de todos estos chavos a veces son jóvenes, pues que tienen familias disfuncionales, que a veces son incluso en las escuelas buleados, que encuentran a la amistad, que en este caso, como lo señalaban ahí, el tabasqueño, el gobierno tabasqueño, cuidémonos con quién te relacionas. Bueno, pues se va generando esta relación y, oye, pues vente, mira, ahí está chambita, y se va generando ese aprendizaje, ¿no? Imagínate a alguien que no tiene nada y de repente tiene un poquito, y luego un poquito más, y luego más y más. Pues eso es lo que les llama la atención a los chavos, ¿no? Claro. Y con esta idea de que tengo este sentimiento de pertenencia, que no es la correcta, pero es como cuando uno buscabas pertenecer a algo que en la adolescencia es fundamental. Y eso no lo va a quitar las becas, ¿no? Eso es lo que no quieren entender, que, ok, se puede apoyar, pero eso no va a quitar. Entonces la cultura narca es así, y quitar eso, y la primera pregunta que hacía Carla respecto a si hay algunas acciones que se puedan implementar. Bueno, pues yo creo que la principal, como comentabas, Carlita, es que se genere un nuevo tejido social. Eso es a largo tiempo. Lo inmediato, pues, son acciones en donde no se permita la impunidad. Claro. Y que cuando menos, en ese sentido, tengas la limitante de decir, no, pues sí, hago un ilícito y tiene una consecuencia. Pero en un país donde el 97-98% de los ilícitos no tienen sanción, pues ¿cómo va a poder florecer, no? Pero bueno, pues ahí está.